Muy buenas, comunidad de YouTube, y bienvenidos a Microphone Republic. Hoy vamos a hablar de la Directiva Europea sobre Derechos de Autor en el mercado único digital. Esta directiva está causando muchísimo revuelo y muchísima polémica, sobre todo en estas últimas semanas, y sobre todo por parte de YouTube, que no está conforme con esta directiva y sobre todo por su artículo 13. Pues bien, en este vídeo vamos a ver si YouTube está en lo cierto o no, si nuestros temores son justificados o no, y para ello vamos a leer algunos apartados de esta directiva, sobre todo los que más polémica pueden causar y han causado en estos últimos meses. Pero antes de hablar de ello, vamos a recalcar una cosita. Esta directiva protege a los centros de enseñanza tanto físicos como virtuales, implementando una excepción que permita a los centros físicos y virtuales utilizar contenido de terceros para fines educativos y para complementar la educación que reciban los alumnos. Con lo cual, si en un aula ahora se proyecta una película para dar a entender un punto de la explicación de esa misma lección, ahora los centros educativos están amparados por esta directiva. Y con esto dicho sobre las excepciones sobre la educación, vamos al tema candente. Una de las cuestiones que más se quejaba a Internet en general es que con esta directiva ya los memes y los GIFs no iban a poder ser compartidos por Internet porque no iban a ser legales. Pues bien, ahora vamos a leer la enmienda 19 que tiene que ver con este tema. Como consecuencia de la evolución tecnológica han surgido servicios de la sociedad de la información que permiten a los usuarios cargar o poner a disposición contenidos en distintas formas y con distintos fines, incluso para la ilustración de una idea, una crítica, una parodia o un pastiche. Estos contenidos pueden incluir extractos breves de obras u otras prestaciones protegidas preexistentes que los usuarios pueden haber modificado, combinado o transformado. Y ahora vamos con la enmienda 20. La enmienda que puede que traiga el Fair Use a Europa. A pesar de algunos solapamientos con las excepciones o limitaciones existentes, por ejemplo las aplicables a las citas y a la parodia, no todo el contenido cargado o puesto a disposición por un usuario que incluya razonablemente extractos de obras u otras prestaciones protegidas está cubierto por el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE. Antes de continuar, el artículo 5 de la Directiva 2001 indica que se pueden utilizar contenidos de terceros sin necesidad de permiso, siempre y cuando el objeto de la utilización de ese contenido de terceros sea para investigación o educación. Y ahora que conocemos este artículo en rasgos muy grandes, en muy general, podemos continuar leyendo. Esta situación genera inseguridad jurídica tanto para los usuarios como para los titulares de derechos. Conviene prever, por tanto, una nueva excepción específica para autorizar los usos legítimos de extractos de obras y otras prestaciones protegidas preexistentes en los contenidos cargados o puestos a disposición por los usuarios. Cuando los contenidos cargados o puestos a disposición por los usuarios impliquen el uso breve y proporcionado de una cita o un extracto de una obra u otras prestaciones protegidas con un objetivo legítimo, dicho uso deberá quedar protegido por la excepción contemplada en la presente directiva. Esta excepción solo se aplicará en determinados casos especiales, que no atenten contra la normal explotación de la obra u otras prestaciones ni perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular de derechos. A fin de evaluar dicho prejuicio, es esencial examinar el grado de originalidad de los contenidos en cuestión, la longitud o el alcance de la cita o el extracto utilizado, el carácter profesional del contenido o el grado de perjuicio económico causado, si procede sin impedir el disfrute legítimo de la excepción. Esta excepción no debe perjudicar los derechos morales de los autores de la obra u otras prestaciones protegidas. Dicho de otro modo, que el Fair Use ha venido a Europa. Para quien no sepa qué es el Fair Use es una ley norteamericana que protege a los contenidos que son transformaciones, que son modificaciones de contenidos ya existentes.
Esto es solo un resumen a grandes rasgos de lo que es el Fair Use. Pero gracias a esta directiva podemos tenerlo en Europa también, y es algo genial para los usuarios y para Internet en general. Otra de las cosas que ha estado muy en boca de todos cuando se aprobó esta directiva es el artículo 11. Se decía que este artículo 11 iba a hacer que los usuarios tuvieran que pagar una tasa cada vez que quisieran compartir el link de una noticia, por ejemplo. Pero si leemos este artículo 11, vemos que no es así. El apartado 1 dice lo siguiente: los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2 de la Directiva 2001/29/CE, de manera que puedan obtener una remuneración justa y proporcionada por el uso digital de sus publicaciones de prensa por proveedores de servicios de la sociedad de la información. Bien, los proveedores de servicios de la sociedad de la información son otros portales de noticias, son YouTube, son Facebook, son Twitter. No son los usuarios. Esta tasa no era para los usuarios, sino para otros portales de noticias, para que no se robaran las noticias entre unos y otros. Y en el apartado 1 bis lo dice muy claro: los derechos a que se refieren en el apartado 1 no serán un obstáculo para el uso privado legítimo y no comercial de las publicaciones de prensa por parte de los usuarios individuales. Lo que quiere decir que nosotros vamos a poder seguir compartiendo noticias sin ningún tipo de problema. Y el apartado 2 bis dice que los derechos a que se refiere el apartado 1 no se extenderán a simples hipervínculos que vayan acompañados de palabras sueltas. Con lo cual el apartado 2 bis nos deja aún más claro que se van a poder compartir links de noticias, porque un hipervínculo es un link, lo que todos ponemos en plan mira esta noticia. Eso es un link, un hipervínculo. Así que podemos descartar que esta directiva no va a permitir que los usuarios compartan links de noticias. Es totalmente falso también. Y ahora vamos a por el plato fuerte. El artículo 13. Y antes de hablar del artículo 13 vamos a hablar sobre el artículo 3, apartados 1 y 2 de la directiva de 2001, que también ha sido nombrada en el artículo 11. De esta directiva, de la de 2018. El artículo 3 de esa directiva, de la directiva de 2001, dice que los autores pueden negarse a que haya un uso público de sus obras, y que si ese autor se niega a que haya un uso público de esa obra, nadie puede hacerla pública. O sea, no se puede hacer pública en ningún medio. Y ahora que tenemos una simple idea de lo que dice el artículo 3 de esa directiva, sigamos con el artículo 13. Apartado 1. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva de 2001, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, véase YouTube, por ejemplo, realizan un acto de comunicación al público. Como consecuencia de ello, celebrarán acuerdos de licencia justos y adecuados con los titulares de derechos. Apartado 2. Los acuerdos de licencia celebrados con titulares de derechos por proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea para los actos de comunicación a los que se refiere el apartado 1 cubrirán la responsabilidad de las obras cargadas por los usuarios de los citados servicios con arreglo a las condiciones establecidas en el acuerdo de licencia, siempre que dichos usuarios no actúen con fines comerciales. Lo que quiere decir que YouTube va a tener que ser responsable de su propio contenido, del contenido que haya en YouTube. Ya la responsabilidad no va a recaer en el usuario, va a recaer completamente en YouTube, con lo cual ya no se puede desentender del contenido. Apartado 2 bis. Los Estados miembros dispondrán que, en los casos en que los titulares de derechos no deseen celebrar acuerdos de licencias, los proveedores de servicio y los titulares deben cooperar de buena fe para garantizar que las obras o demás prestaciones protegidas no autorizadas no se encuentren disponibles dentro de sus servicios. La cooperación entre los proveedores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos no debe impedir, sin embargo, que estén disponibles obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios que no infrinjan los derechos de autor, incluidas las cubiertas por una excepción o limitación al derecho de autor. El apartado 2 bis quiere decir que siempre y cuando un usuario comparta un contenido que esté protegido por una excepción, no se puede impedir que esté en la plataforma. 2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de intercambio de contenido en línea contemplados en el apartado 1
implanten mecanismos de reclamación y recursos ágiles y eficaces a los que puedan acceder los usuarios en caso de que la cooperación contemplada en el apartado 2 bis se traduzca en una retirada injustificada de sus contenidos. Toda reclamación presentada en el marco de dichos mecanismos se tramitará sin demoras injustificadas y será objeto de revisión humana. Los titulares de derechos justificarán razonablemente sus decisiones a fin de evitar la desestimación arbitraria de reclamaciones. Por otra parte, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento General de Protección de Datos, la cooperación no debe conllevar la identificación de los usuarios individuales ni el tratamiento de sus datos personales. Los Estados miembros garantizarán además que los usuarios tengan acceso a un órgano independiente de resolución de litigios, así como a un tribunal o a otra autoridad judicial pertinente a fin de hacer valer el uso de una excepción o limitación a las normas en materia de derechos de autor. Lo que quiere decir esto es que el servicio de impugnaciones de denuncias que hay en YouTube ahora mismo va a tener que cambiar, va a tener que ser más humano, va a tener que ser más ágil. También en este apartado lo que dice es que los Estados miembros van a tener que implementar un órgano judicial para poder impugnar las denuncias que, por ejemplo, te meten en un vídeo de YouTube. Y que si tienes conciencia de que estás utilizando una excepción de esta directiva, puedes denunciarlo, puedes impugnarlo, ya sea en YouTube o en este órgano independiente. Pues nos hemos leído el artículo 13. Y yo no lo veo tan mal, la verdad. ¿Tanto que lo demoniza YouTube? ¿Por qué será? Creo que tengo una teoría. YouTube ha estado todos estos años sin tener que preocuparse del contenido que se sube a YouTube. No ha tenido presiones para que el órgano de impugnación de denuncias sea mejor y no sea mediante un algoritmo. Que esta directiva le va a obligar a contratar más gente para que la resolución de litigios sea más ágil y más humana y no le mola ganar menos dinero. Y por lo que hemos visto, yo no he visto ni Twitter, ni en Facebook, ni en Twitch, ni en Instagram una advertencia de el artículo 13 va a acabar con todo esto. Yo no lo he visto. ¿Por qué será? A lo mejor está relacionado con lo que he dicho antes. Bueno, pues hemos descubierto, amigos míos, que la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital no es tan malo como la pintan. De hecho, es genial. Es muy bueno para todos nosotros. Nos va a traer el fair use. Vamos a poder impugnar las denuncias que nos hagan en nuestros vídeos mejor. De hecho, los propios centros educativos van a tener una excepción propia para poder usar contenido de terceros para poder tener un apoyo en las clases que den. Y eso está genial. Como conclusión puedo decir que todos los usuarios de la Unión Europea van a salir muy beneficiados de esta directiva. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que no ha sido algo que estéis acostumbrados a ver en mi canal, pero es que tenía que hacer este vídeo. En la descripción os dejaré el link de la fuente original donde he sacado todo esto, que es la fuente verídica de la Unión Europea, y ahí podréis verlo con vuestros propios ojos. También dejaré en la descripción un link a la Directiva 2001, que también es importante saber, porque muchos puntos se apoyan en esa directiva. Y también os dejaré el link del vídeo de Jordi Maquiavelo, que habla de este tema y de la cual me ha servido de inspiración, y si queréis como un apoyo a este vídeo, podéis verlo. También tendréis en la descripción el vídeo de David Kola, que también habla sobre este tema, también profundiza bastante en estos puntos, y si queréis tenerlos como apoyo, pues podéis verlo también. Os lo recomiendo que os veáis los dos encarecidamente. Y nada, con esto me despido, y lo máximo que puedo pediros es que lo compartáis para que la gente sepa cómo está esta directiva en la actualidad, y que ahora mismo esta directiva es genial para todos nosotros. Y desearos unas felices fiestas, que ya estamos aquí a la vuelta de la esquina, y que lo siento por no haber subido doblajes en este mes. Y el siguiente vídeo tampoco va a ser un doblaje, lo siento por este mes sin doblajes, de verdad. Pero en el siguiente vídeo hablaré sobre todo de lo que ha sido toda esta travesía hasta ahora y de lo que va a venir en 2019. Así que con esto ya no me queda nada más que decir y me despido. Un saludo a todos.